Tengo el gusto de presentar nuestra siguiente conferencista, a quien inicialmente debo agradecerle su gran colaboración en la organización de este curso Postgraduate. La doctora María Teresa Galeano, conocida por todos, es médica cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en cirugía general de la Pontificia Universidad Javeriana y subespecialista en gastroenterología clínica y endoscopia gastrointestinal de la Universidad Católica de Lovaina en Bruselas. Es miembro fundador de la Organización Panamericana de Cronicolitis, PANCO, y miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Intestino Delgado, Cápsula Endoscópica y Enteroscopia, expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. La doctora María Teresa nos hablará de terapias avanzadas en enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Hani, por su presentación. Gracias, doctora Ponte, y al comité organizador. Un agradecimiento muy especial a todos los profesores que nos acompañan en este curso el día de hoy y nos dejan un conocimiento tan grande. Voy a tratar de resumir lo que son las terapias avanzadas en enfermedad inflamatoria intestinal al 2024. ¿Qué es terapia avanzada? Son anticuerpos monoclonales y pequeñas moléculas. ¿A quién vamos a dar terapias avanzadas? A la enfermedad inflamatoria activa de moderada a severa que no responde a terapia convencional, dependiente de esteroides o que tiene un mal pronóstico. Las terapias avanzadas de las cuales vamos a hablar están basadas en el inmunoma. Vimos inicialmente la importancia del genoma, el esposoma, el microbioma y muchos otros somas que tenemos que investigar para poder dar realmente una condición de tratamiento basada en los somas, como fue mencionado por la doctora Agrawal. Consideramos avanzadas aquellas moléculas después del 2019. Las tenemos para Crohn y colitis. Tenemos pequeñas moléculas, inhibidores de los JAKs, inhibidores o antagonizantes de los receptores SPU, S1P y biológicos como las anti-P19. Recordemos que un biológico es una molécula grande, es una proteína que va a actuar extracelularmente porque no puede penetrar la célula. Tiene inmunogenicidad, desarrolla anticuerpos. Las pequeñas moléculas, por su tamaño, penetran la barrera celular y van a actuar intracelularmente, se dan por vía oral y generalmente no vamos a tener que medir sus niveles porque no generan inmunogenicidad. Son muy diferentes. Veamos en pequeñas moléculas que tenemos. Los inhibidores de los JAKs que actúan a nivel intracelular, a nivel del núcleo, inhiben la transcripción de las citoquinas proinflamatorias. Tenemos 4 JAKs, 1, 2 y 3, y el cuarto es el TYK2. Según cómo se combinen, van a tener una función. El primero de ellos, que fue aprobado para colitis ulcerativa, tofacitinib, en 2018, con sus estudios pivotales que demuestran su eficacia. Posteriormente, filgotinib, en colitis ulcerativa, es un JAK1 selectivo. Tofacitinib es un pan-JAK. Filgotinib fue aprobado en Europa. Sus estudios pivotales. Upadacitinib, aprobado en el 2019 para colitis ulcerativa, es un JAK1 selectivo, tiene sus estudios de inducción y de mantenimiento que demuestran su eficacia.
Upadacitinib también es el único inhibidor JAK aprobado para enfermedad de Crohn con sus estudios pivotales que demuestran eficacia. En resumen, los inhibidores JAKs están aprobados para colitis ulcerativa moderada a severa y enfermedad de Crohn, upadacitinib. Son altamente eficaces en el paciente no expuesto, naïf a biológicos, y altamente eficaces en los pacientes expuestos a biológicos o pequeñas moléculas. También tienen acción en artritis y condiciones dermatológicas, y por su actividad tan rápida y tan eficaz tienen un papel importante en colitis ulcerativa aguda severa, tofacitinib y upadacitinib, no así filgotinib. En la segunda categoría de pequeñas moléculas aprobadas recientemente tenemos los antagonistas de los receptores S1P. Ellos van a impedir el paso de los linfocitos al torrente sanguíneo. Son 5 los receptores con diferentes funciones y tenemos aprobados al momento eficaces en colitis ulcerativa ozanimod, que es antagonista selectivo S1P y S1P5, y etrasimod, aprobado a finales del 2023, es antagonista selectivo S1P1, S1P4 y S1P5. También estas moléculas se utilizan en terapia combinada, como lo veremos posteriormente. En resumen, los antagonistas del receptor S1P están mejor posicionados para terapia avanzada de primera línea en colitis ulcerativa de moderada a severa, más moderada que severa. Pueden ser utilizados en terapia de segunda línea, pero son más lentos para actuar. No podemos optimizarlos y en estudio su utilidad como terapia combinada. En grandes biológicos, el desarrollo actual ha sido en las anti-interleuquina 23. La interleuquina 23 juega un rol fundamental en la enfermedad inflamatoria intestinal. Ustekinumab es un anticuerpo contra el P40, entonces va a inhibir interleuquina 12 e interleuquina 23. Los anti-P19 son selectivos inhibidores de la interleuquina 23. En enfermedad de Crohn, el primero y único aprobado para su uso es risankizumab, con sus estudios pivotales de inducción y mantenimiento. En estudio, brazikumab, guselkumab y mirikizumab. En colitis ulcerativa, tenemos el primero aprobado, mirikizumab, con sus estudios de inducción y mantenimiento. El segundo aprobado en junio 28 del 2024 para colitis ulcerativa es risankizumab, quien demuestra su eficacia en los estudios de inducción y en su mantenimiento. Y el tercero aprobado hace 10 días, septiembre del 2024, es guselkumab, con sus estudios de inducción y mantenimiento. En resumen, los anti-interleuquina 23 en enfermedad de Crohn son altamente eficaces, tal vez más eficaces que los anti-TNF y que ustekinumab. Además, son eficaces en los pacientes después de falla anti-TNF y a ustekinumab. En colitis ulcerativa demuestran una clara eficacia y seguridad. Luego de tener este conocimiento de las terapias avanzadas, debemos posicionarlas. Y como no tenemos al momento medicina de precisión, nos basamos en los factores relacionados con el paciente y con el medicamento.
En relación a eficacia del medicamento, tenemos que analizar los estudios cabeza a cabeza, metaanálisis y estudios de vida real. Y hacemos la investigación de efectividad comparada, que en colitis ulcerativa tenemos que considerar todas las moléculas anteriores y las nuevas moléculas. Como vemos, tenemos 3 inhibidores de los JAKs, 2 antagonistas de los receptores S1P y 3 antiinterleuquina 23 aprobados. Establecemos la evidencia con los metaanálisis en red, tanto para pacientes naive como para pacientes bioexpuestos. Pero podemos ayudarnos notoriamente con las guías. Las guías de práctica clínica han desarrollado toda esta investigación y tenemos recientemente publicadas en 2024 en el DDW una guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Gastroenterología que posiciona las moléculas avanzadas en paciente naive y en paciente bioexpuesto. Y nosotros, como Asociación Colombiana de Gastroenterología, en mayo de 2024 actualizamos nuestra guía. Este es el grupo desarrollador y tenemos todas las recomendaciones para su uso en nuestro país y en Latinoamérica. En relación al posicionamiento en el tratamiento de colitis ulcerativa moderada a severa en paciente naive y paciente bioexpuesto. Igualmente, los algoritmos y recomendaciones para el tratamiento de colitis ulcerativa aguda severa en paciente hospitalizado. En enfermedad de Crohn realizamos la misma investigación de efectividad comparada que hicimos en colitis ulcerativa, las moléculas anteriores, las nuevas moléculas que se resumen a risankizumab y upadacitinib. Y con ellas establecemos los metaanálisis en red que se realizan para paciente naive y para paciente bioexpuesto. Y tenemos guías recientemente publicadas por la Organización Europea de Cronicolitis, en la cual participaron muchos de nuestros profesores presentes y nos recomiendan y posicionan las diferentes terapias avanzadas en enfermedad de Crohn. Además de ver eficacia, requerimos conocer el perfil de seguridad de los medicamentos. Lo más importante es entender que en la pirámide de seguridad, la base más grande, el riesgo más grande lo tiene una enfermedad maltratada o no tratada. Los demás, lo veremos, tienen un perfil que podemos conocer como los anti-TNF, infecciones oportunistas, reactivación de tuberculosis, reactivación de hepatitis B, malignidad y reacciones paradójicas. Las antiintegrinas tienen un perfil de seguridad muy favorable. Los S1P producen bradicardia, infecciones, edema macular y enzimas hepáticas elevadas. Los inhibidores de los JAKs elevan el colesterol, aumentan la CK, tiene un mayor riesgo la enfermedad viral, específicamente el herpes zóster, y se han descrito riesgos cardiovasculares y tromboembólicos que no son en la misma magnitud que la artritis reumatoide. En la enfermedad inflamatoria intestinal se reportan en menos porcentajes. Guías que tenemos que tener en cuenta para poderlos usar de manera segura, tanto antes de utilizar la droga como en su monitoreo y mantenimiento. Las antiinterleuquina 12 y 23 y la antiinterleuquina 23 tienen un perfil de seguridad muy importante y los eventos adversos son comparables al placebo. Igual tenemos una guía del usuario para su utilización segura. Pero una vez conocemos eficacia y seguridad,
seguimos posicionando las terapias avanzadas y debemos sumar a ellas las características del paciente y de la enfermedad, su fenotipo, comorbilidades, manifestaciones extraintestinales y situaciones especiales como el embarazo. Y además tenemos que saber cómo manejamos y los principios actuales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Primero, elegimos según la actividad, qué tan enfermo está el paciente. Si es un enfermo severo, tenemos que actuar rápidamente. Si es un enfermo activo, muy rápidamente. Y severo, ¿qué es severo? Severo es pronóstico. Quisiéramos tener predictores de ese mal pronóstico específicos, pero no los hay. Seguimos basándonos en la clínica. La clínica para Crohn, para colitis ulcerativa, que nos habla de un mal pronóstico. Segundo principio actual, la remisión es nuestra misión y tenemos que tener remisión sintomática, remisión profunda de biomarcadores, de endoscopia, de histología, y además debemos llevar al paciente a una remisión funcional que impida la discapacidad y mejore su calidad de vida. El tercer punto importante es el tratamiento temprano. Todos los estudios demuestran que entre más temprano actuemos y más fuerte actuemos, vamos a tener mejores pronósticos. Y este estudio Profile, publicado en el 2024, nos demuestra que el top-down es mucho más efectivo que el step-up. Igual, en terapia de inducción debemos llevar al paciente a remisión para poderlo pasar a mantenimiento. Mantenimiento es disminución de las recaídas, disminución de la progresión y disminución de complicaciones. Tenemos que pensar holísticamente. Todo el paciente es un ser humano. Y holísticamente, cuando tenemos manifestaciones extraintestinales, es identificar la vía de citoquinas comprometida para actuar en ella. También identificar contraindicaciones relativas y absolutas del medicamento en elección. Y en todos los medicamentos, independientemente del que elijamos, requerimos utilizar una estrategia treat to target, es decir, un plan cronometrado de control de la enfermedad. Control de los síntomas a los 3 meses con biomarcadores, a los 6 meses control endoscópico, histológico y de imágenes. Pero para poder hacer un control debemos saber la intervención que hicimos, cuánto se demora en controlar la enfermedad. Cada droga tiene un tiempo que tenemos que conocer. Evitar errores, el principal error, el uso excesivo de esteroides y ser proactivos en el manejo de la enfermedad es fundamental. En conclusión, las terapias avanzadas en Crohn y colitis ulcerativa nos abren una gran oportunidad de manejo. Vimos efectividad, seguridad, principios modernos de posicionamiento y en estas recomendaciones las características de la enfermedad son importantes y las características del individuo. Es fundamental decir que las decisiones se toman de manera compartida y el paciente es el centro, sus preferencias, sus necesidades tienen que ser abordadas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Galeano, por su excelente y actualizada conferencia.